Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy la líder invitada es la señora Katia González, diputada nacional por el Partido Encuentro Nacional y abogada. Con ella vamos a conversar acerca de cuáles son los desafíos y las responsabilidades que les toca a los políticos de la oposición en este momento para actuar alineados o de acuerdo con las necesidades y los pedidos de la ciudadanía y no caer justamente en aquello de lo que acusan al partido de gobierno y que tiene que ver con gobernar absolutamente disociados, separados de las necesidades de la gente. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con la diputada Katia González, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía de la diputada Katia González. Katia, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Federico? Encantada, acá a disposición de vos y de la audiencia también. Muchas gracias. Katia, ¿nacida dónde? ¿En Asunción? Nacida en Asunción, en el Sanatorio Americano, acaso de España. Okay. En realidad mis padres vivían en Pedro Juan Caballero, ellos se conocieron, se casaron ahí. Mi primer hermano fallece en Pedro Juan, entonces ellos ya se quedaban con temor, entonces todo el tratamiento prenatal de mi mamá y mi nacimiento se dio en Asunción, pero después nos mudamos y estuve hasta los 5 años más o menos en Pedro Juan y después ya definitivamente se afincaron en Asunción porque papá también empezó a estudiar Derecho y bueno, le permitían hacer libre hasta el 4º año y a partir del 4º había una materia con Encina Marín que tenía que ser sí o sí presencial y entonces se mudaron a Asunción. ¿Y cómo se llaman, papá y mamá? Marcial González Aftrán, abogado, laboralista. Zully Cristina Villanueva de González, ella es escribana pública. Ambos estudiaron ya casados. ¿Por qué activás en política? Y por una cuestión de testimonio de vida y de familia, ¿verdad? Mi padre fue un gran luchador en contra de la dictadura, del régimen de Alfredo Stroessner. Él era abogado, sindicalista, estaba, digamos, siempre muy asociado a los gremios, a los sindicatos de médicos, de periodistas. Y bueno, yo tengo un testimonio muy marcado en mi infancia de ollas populares, de persecuciones. Él militaba en el Partido Revolucionario Febrerista. Entonces, bueno, más o menos que yo me acuerde en mi infancia, 9, 8 años, ¿verdad? Por lo menos una veintena de veces preso cada vez que iba a averiguar acerca de alguna persona que iba presa, ya sea por reunirse, por manifestarse,
él quedaba también preso, ¿verdad? Entonces eso marcó un poco a fuego todo lo que hace al testimonio de lucha de la familia. Okay. Y bueno, y a partir de ahí nace un poco la beta, después ya me involucré en los centros de estudiantes, en todo lo que hace a la lucha gremial en mi época ya de abogada. Y bueno, ahí nace un poco mi interés por lo público, ¿verdad? Okay. Más allá de que hoy estoy ejerciendo casi por accidente un cargo de diputación, en realidad hago política social, política ciudadana desde muy joven. Ok. ¿Qué opinas de las personas que dicen, no me quiero meter, más allá de que puedo estar interesado por problemáticas sociales, porque no me quiero ensuciar en la política? Que se equivocan, que es una decisión desatinada, ¿verdad? Que es una decisión que agrede todo lo que podemos transformar en el país. Porque cuando nosotros miramos a la política por encima del hombro y decimos que es para otros, ¿verdad? Que finalmente solamente otros merecen ensuciarse, entre comillas, ¿verdad? Lo que hacemos es permitir que exista un monopolio del ejercicio del poder por parte de los mismos de siempre. Esos que están hace 30, 35 años con las mismas prácticas y que lo único que quieren es justamente que cuanto menos gente se involucre, más posibilidades ellos tienen de permanecer. Entonces ellos son fanáticos de ese discurso, ¿verdad? No te metas nomás, vos sos demasiado bueno. A mí me dijeron, me llegaban a decir colorados, ¿para qué te vas a meter? Te vas a ensuciar, ¿verdad? Porque realmente con esa lógica nosotros permitimos de que este país esté estancado, que nuestra democracia esté cada vez más agredida, ¿verdad? Más debilitada, nuestras instituciones tienen problemas de solidez. Okay. Y eso se debe a la falta de involucramiento ciudadano. ¿Tiene un costo que de repente te hace dudar a vos o te hace de repente pensar, ¿para qué me metí? ¿Tiene un costo en términos familiares? No, porque en la familia desde muy chico se milita, ¿verdad? Entonces nosotros... bueno, somos un poco tiranos, ¿verdad? Los González. Porque realmente quien se ensambla a nuestra familia entiende cuáles son las reglas de juego, ¿verdad? Yo estoy casada hace 16 años, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y bueno, tengo una familia, 2 hijos. Y bueno, mi marido me acompaña muchísimo. Él muchas veces hace de filmador, claro que de repente, ¿verdad? Se resiente fundamentalmente en el tema de tiempo. Y fundamentalmente en una sociedad como la nuestra que le etiqueta un rol a la mujer que tiene que dedicar largos momentos de su vida a cuestiones y a tareas domésticas, ¿verdad? Eso hace que obviamente uno salga un poco del esquema. Y en mi casa hay una democracia realmente igualitaria en donde nos apoyamos, donde todos nuestros hijos, que son 2 varones, están educados en esa línea, ¿verdad? En donde todos colaboramos de manera tal a que cada uno pueda realizarse. Esta es mi pasión, Federico. O sea que para mí no existe otra posibilidad y hoy me ven un poco más visible, pero en realidad yo invertía muchísimo tiempo, casi el mismo que invierto hoy, desde el ejercicio de la función pública en la lucha gremial, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. ¿Sos feminista, Katia? Soy feminista, por supuesto. Creo en la lucha y en la reivindicación de los derechos de la mujer. Claramente nosotros necesitamos llegar a un reconocimiento que hoy no se da. Solamente tenemos hoy de 80 diputados, tenemos 11 diputadas mujeres, de 45 senadores tenemos 8, tenemos solamente un 5,13% de concejalas municipales, de candidatas a intendente. Entonces evidentemente que la conquista de los espacios de poder por parte de las mujeres, espacios protagónicos, no de segunda línea, sino realmente protagónicos, son necesarios para darle a la política y a la función de gobierno una mayor equidad, mayor equilibrio entre esa visión. Mi padre siempre me decía, ¿verdad?, que la sociedad es como un pájaro, tiene 2 alas, y para que ese pájaro pueda volar necesita ese equilibrio. Hoy nosotros tenemos un desequilibrio claramente volcado hacia el monopolio del ejercicio de los espacios de poder y de decisión a los hombres, ¿verdad? Es como que la política está reservada a los hombres, ¿verdad? La política o los espacios de poder o las claques se reúnen en torno, digamos, a una mesa de testosterona, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que necesitamos una sociedad que incluya a las mujeres. ¿Cuáles son los límites del feminismo? ¿Qué opinas vos, por ejemplo, respecto a las marchas de feministas con el torso desnudo, casi incentivando una agresión a los hombres?
¿Y qué pensás del lenguaje inclusivo, por ejemplo? Bueno, en realidad, yo el lenguaje inclusivo, empezando por lo segundo, considero que es ya de una distorsión. El tema del todes, el tema, creo que nosotros tenemos que, yo amo la literatura, ¿verdad? Y no sé si por eso mismo hace que a veces me resulte un poco chocante el hecho de intentar feminizar cada uno de los objetos, cada una de las cosas. No me veo leyendo ese tipo de literatura. A lo mejor es porque curto mucho los clásicos, ¿verdad? O sea que por eso me cuesta un poco mirar eso, ¿verdad? Con respecto a las marchas, yo creo que, bueno, en todos los lugares hay excesos, no podemos satanizar a todo, pero creo que hay importantes reivindicaciones que se dieron a través de la visibilidad. No creo en los extremos, no creo en la lucha agresiva, no creo en no creo en la superioridad digamos, de la mujer por encima del hombre, ¿verdad? Entonces muchas veces es muy importante también medir el lenguaje, porque en lugar de sumar adeptos, lo que uno hace es, digamos, justamente generar que la discusión se torne, digamos, periférica y se olvide cuál es el mensaje que uno está tratando de comunicar. Correcto, correcto. Katia, ¿crees que en una eventual posición ejecutiva en el futuro que te toque, presidenta de la República, vicepresidenta, jefe de gabinete o ministra, ¿te consideras que tendrías las mismas habilidades o capacidades de gestión ejecutiva que las habilidades que tenés para el debate parlamentario? Sí, sin lugar a dudas, uno debe, digamos, en su formación misma es un desafío superior, ¿verdad? El espacio parlamentario es un espacio mucho de posicionamiento de ideas, digamos, de cabalgar, también en algunos proyectos, y obviamente que desde el sector ejecutivo se requieren otras habilidades. Particularmente yo creo que estoy preparada, ¿verdad? Toda la vida me formé para eso. Esto requiere también una visión de equipo. Yo soy de jugar en equipo, ¿verdad? Ninguna persona. Yo creo que tenemos que desterrar en el Paraguay el tema de que será el superhombre o la superheroína la que va a venir a salvarnos de la situación. Creo que el trabajo que va a dar frutos es el trabajo en equipo, es el trabajo pensado, meditado, programado, es el trabajo que tenga ideas, que tenga propuestas, que pueda concentrarse en el debate acerca de qué modelo de país queremos. O sea que ningún jefe de Estado, ningún ministro estratégico va a poder llegar a nada, sea hombre o mujer, si no sabe hacia dónde va. Yo creo que por ahí un poco pasa las grandes dificultades que tiene el Paraguay. Uno le pregunta, ¿por qué? Porque tenemos maquinarias electorales. Acá lo que la gente hace es capturar el poder, pero no sabe ni siquiera para qué quiere el poder, ¿verdad? Entonces cuando uno le pregunta y trata de pasar en limpio, y esto es un ejercicio sociológico interesante, uno ve que en realidad no hay ideas, no hay un norte. Hacia acá vamos, ese es nuestro destino que planificamos. Entonces, de aceptar alguna vez un cargo ejecutivo sin tener ese registro de hacia dónde vamos a ir, ni siquiera vale la pena tomarlo, ¿verdad? Correcto, correcto. Fin de semana pasado, 50.000 personas se vacunaron. A partir de la ampliación de la franja de edades para vacunarse, hubo una enorme cantidad de paraguayos, 50.000 personas que se vacunaron. ¿Te parece que esto puede estar representando, estamos viendo la luz al final del túnel? Yo creo que hay mucha esperanza, ¿verdad? No solamente en la franja etaria que ahora le toca, digamos, inocularse, sino también en nosotros, que estamos pendientes de que se vayan cumpliendo las etapas, que vayamos recibiendo las vacunas. Creo que hay una gran porción de la población que entiende, que mira el entorno y la región, que mira cómo las vacunas son justamente la posibilidad de reactivar economías deprimidas, casas quebradas, ¿verdad? Trabajos, sueños y emprendimientos. Nosotros los políticos hablamos mucho con la gente, ¿verdad? Y se te quiebra el corazón cuando te cuentan testimonios de cómo un pequeño emprendimiento que realmente en una familia llevó todo lo que había,
que con la pandemia tuvo que cerrarse, ¿verdad? La semana pasada fui a Itá a donar los cupos de combustible porque considero que realmente no merecemos recibir ese privilegio los diputados, entonces yo hago mis recorridas llevando y revirtiendo a la ciudadanía. No puedo eliminar el privilegio porque no tengo los números, pero sí puedo decir y tener una conducta coherente con lo que digo y rechazarlo, ¿verdad? Y reinsertarlo en la comunidad. Y se me acercaba un bombero voluntario justamente de la compañía de Itá y me decía, yo perdí todo. ¿Por qué? Porque yo vendía minutas. ¿Para qué? Para las cantinas de las escuelas y de los colegios de Itá. Sí. Entonces, cuando se cierra, y ya llevamos cerrado bastante año y medio, no hay espalda que sostenga, digamos... Se quedó sin ingresos. Se quedó sin ingresos, con una deuda enorme, porque para mover el flujo de clientes que tenía, también tuvo que endeudarse, comprar maquinarias, etcétera. Sí. Y así hay muchísimos testimonios de cómo gente que tenía una actividad sólida ha quedado, digamos, sin la posibilidad de ingreso. Esta persona, que es un ejemplo nomás en todo el universo, cuando se vuelvan a abrir las escuelas, va a poder volver a tener ese ingreso que era su modo de vida, ¿verdad? Porque se van a volver a reactivar las cantinas, ¿verdad? Entonces, de ahí lo necesario de la esperanza que tiene mucha gente, y creo que la generación de los 50 le tapó la boca a mucha gente, ¿verdad? Correcto. Le tapó porque salieron, respondieron, esperaron lo que no se tiene que esperar, ¿verdad? Es mucho, 7, 8 horas, ¿verdad? Pero lo hicieron. Y lo hicieron en nombre de muchos paraguayos, en nombre del dolor de más de 10.000 familias. Y bueno, yo creo que sí es una luz de esperanza. Katia, esperanza es igual a vacunas, sin duda. Sí. Pero seguramente para tener esperanza o para devolver la esperanza, más allá de las vacunas, necesitamos algo más que nos convoque. ¿Qué puede ser? Y necesitamos pensar en el Paraguay post-pandemia, ¿verdad? El Paraguay luego de la pandemia no puede continuar siendo el mismo. Lastimosamente tenemos un gobierno que no comprendió que necesitábamos en este tiempo de encierro, en este tiempo, digamos, de reflexión, pensar en encarar y abordar algunas reformas cuanto menos. A lo mejor no se iban a poder hacer todas, pero realmente acá se impone repensar el sistema de salud. Este sistema de salud que hoy está atomizado, que está fragmentado. Por un lado tenemos al Ministerio de Salud como órgano que provee el servicio y como órgano de rectoría. Eso no se ve en ningún país que tenga un sistema de salud exitoso. El Ministerio de Salud tiene que ser un órgano rector y ya, para justamente controlar que el servicio de salud se dé de una manera diferente. Tenemos el Ministerio de Salud por un lado, el Instituto de Previsión Social por el otro, los consejos locales de salud que dependen de las municipalidades, y también tenemos algunos que dependen de gobernaciones. Entonces, no hay un sistema de compras públicas que pueda ser eficiente. Es por eso que tenemos, y nosotros un grupo de diputados lo hemos denunciado, compras de un barbijo, que es la misma cosa en el IPS a 10.000, en el Ministerio a 4.000, en los consejos locales de salud a 15.000, en la DINAC a 18.000. O sea que tenemos un sistema de compras públicas y algunos de ellos con los mismos proveedores que necesitamos revisar para una mejor calidad de gasto. Estas son reformas necesarias de encarar. Por otro lado, esta pandemia desnudó nuestras fragilidades, digamos, más miserables. Nosotros no tenemos carreras técnicas y universitarias que sean prioridad para el Paraguay, y estamos ya desperdiciando varios años del bono demográfico. Decirle a los chicos qué es lo que necesitamos. ¿Será que necesitamos seguir fabricando abogados? ¿O necesitamos pensar en otras profesiones cuando hoy vemos carencias? Porque la gente cree que podemos abrir nomás terapia. En realidad no tenemos terapista, entonces necesitamos personas formadas en esa área, necesitamos gente que piense en energía, necesitamos gente que se instruya en mandos medios, que dejemos de desdeñar la educación dual. Nosotros hemos presentado un proyecto de educación dual que lastimosamente no resalta en el interés de la clase política. En Alemania tenemos el 66% de las escuelas que se forman en educación dual. Estamos hablando de mandos medios, necesitamos plomeros, necesitamos toda la parte de electricidad, toda la parte de refrigeración. Hay muchas carencias en esa área, justamente porque no le damos la importancia.
Entonces yo tengo millones de ideas. Yo te cuento un libro, Federico, ¿verdad? Que es Cartas a Marito y Muchas la sordera del Estado burocrático. Son 8 cartas escritas en pandemia, en donde hacemos justamente esta referencia de qué queremos para el Paraguay. Okay. Nosotros lo ofrecimos y lo cedimos de manera generosa, porque es parte de nuestra responsabilidad también como políticos al Ejecutivo. ¿Por qué la sordera del Estado burocrático? Porque a Mario Abdo Benítez y a su equipo nunca le interesó proponer nada en esta pandemia. ¿Por qué? Porque nos encerraron para robarnos. Correcto, correcto. Muchas gracias, Katia. Te quiero hacer algunas preguntas sobre el contenido de alguna de estas cartas. Pero antes, Katia, contéstame lo siguiente. Me describiste un sistema que no funciona en lo sanitario, no funciona en lo educativo. Inclusive dijiste que este sistema nos encerró para robar. Y estábamos hablando de la esperanza. ¿Qué responsabilidades sentís que tenés vos como oposición de generar esa esperanza para la ciudadanía a partir de un proyecto que nos ilusione de que esto puede cambiar? Estoy hablando de un proyecto que tenga posibilidades en las presidenciales 2023. Lastimosamente, yo repito, las individualidades pueden sugerir, pueden proponer, pueden gritar, pueden llorar, pueden frustrarse, pueden denunciar, pero no van a salir adelante si no se construye un verdadero equipo que sea capaz de mirar al país y a ese estado de justicia al cual hay que apuntar, donde el Estado satisfaga las necesidades mínimas, donde podamos tener un estándar en educación, un estándar en salud, y a partir de ahí, digamos, ir pensando que todos los lujos debemos costearlos nosotros los ciudadanos por nuestro lado. Sin embargo, el Estado tiene que tener un compromiso social que apunte a estos estándares mínimos, ¿verdad? Nosotros tenemos propuestas. Creo que somos también desde la oposición una gran decepción para la ciudadanía, porque justamente no pudimos aglutinar el pensamiento de un modelo para enfrentarnos al status quo, ¿verdad? Mucho más pudimos haber hecho en esta pandemia, mucho más pudimos haber exigido, mucho más pudimos habernos radicalizado también, si se quiere, en nuestras posiciones para obtener beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. No lo hicimos porque somos también un reflejo de lo que es la forma de concebir la política, que no es un servicio público, sino que uno realmente, y en la gran mayoría, yo te digo, de mis colegas, lo que están haciendo es servirse de la política, ¿verdad? Incluyendo a representantes de la oposición. Por supuesto. Ok. Vos sabés, Katia, que hay muchísima gente joven que se incorporó al padrón porque tiene ya la edad para votar. Y mucha de esa gente joven está desencantada con la política tradicional y quiere ver alternativas de cambio. Pero las expectativas de esa gente es verlos a ustedes construyendo o tendiendo puentes que formen una coalición o una concertación opositora. ¿Por qué es tan difícil? Y porque hay muchos intereses que confluyen. Nosotros estamos en una etapa de convergencia, en donde las nuevas prácticas están llegando y las viejas prácticas no terminan de irse. Esas viejas prácticas, si bien hay que cargar la tinta y la responsabilidad de una manera muy especial en el Partido Colorado, no dejan de estar ausentes o presentes, en el Partido Liberal, ¿verdad? Y en otras nucleaciones políticas. Entonces nosotros cuesta muchísimo porque justamente esas viejas prácticas no tienen el más mínimo interés de generar un proceso de transformación, porque quieren capturar el poder por los mismos motivos que actualmente están los actuales. Entonces ese es el problema principal de la oposición. Y por otro lado, su falta de ideas. La preparación es importante. Los partidos políticos deben volver a recuperarse para hacer, esquemas de pensamiento crítico en donde la gente se sienta identificado. Hoy, ¿qué partido está haciendo eso? Muy pocos, y somos individualidades los que estamos generando espacios de debate en los temas. En el propio Parlamento uno ve cómo la gran mayoría lo que hace es responder a un mandato de bancada. Vos le preguntás individualmente por qué apuesta a una determinada ley y no va a saber decirte, te va a decir porque el líder me dijo que tengo que votar así.
Entonces hoy tenemos también chocamos con una falta de preparación, lo cual no implica un título universitario. Yo quiero también ser clara con eso, ¿verdad? Porque si no vamos a estar elitizando la política solamente para gente que digamos está en un nivel intelectual. Hay mucha gente que desde la intuición, que desde el testimonio de vida puede aportar muchísimo, pero que no está sentado en el Parlamento. Entonces esa gente es la que hay que rescatar, porque con esta clase política de oposición que hoy tenemos, va a ser muy difícil lograr una baldosa de transformación. Correcto. Hablaste de un Estado de justicia. Hablaste también de un proyecto común, a partir de lo cual todos los que asuman una posición ejecutiva tendrán un norte. Para lograr ese proyecto común, para lograr ese Estado de justicia, ¿son los colorados los enemigos? No sé si son los colorados, es la claque colorada, la que es la enemiga, es la claque. Yo creo que podemos construir con un montón de personas afiliadas a ese partido este proyecto, ¿verdad? De hecho que tiene que ser inclusivo, nosotros no podemos generalizar, porque yo misma estoy diciendo, ¿verdad?, que ni siquiera hay un Estado puro en la propia oposición, ¿verdad? Sí. Entonces las generalizaciones son odiosas desde todo punto de vista. Los enemigos son los integrantes de la claque, esa claque que nos ha sometido a peregrinar indigno, a la institucionalización del latrocinio, a la forma de ejercer y de mirar la cosa pública como algo que me pertenece. La captura del poder trae, digamos, asociado la oscuridad, trae asociado los beneficios, las licitaciones amañadas y un montón de cosas. Acá el sector privado también tiene que mirarse al espejo, ¿verdad? Porque tenemos, este último evento aciago que se cobra la vida de 3 personas, que es el derrumbe de este puente. Acá hay responsabilidad privada que se tiene que escrutar, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga a pensar en cuál es el sistema que hoy está implantado en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Un sistema donde han privatizado estas élites dominantes, ¿verdad? Han privatizado el propio Estado. Entonces, ellos ponen a los funcionarios estratégicos, ellos ponen ministros, ellos son los que participan en la licitación, pero a su vez tienen ellos mismos una empresa de fiscalización y ellos mismos una empresa que construye y hace el proyecto. Entonces, es toda la misma cosa. Acá es el cambalache que hay que desmontar. Decime cuál es tu opinión. ¿Qué pensás acerca de Efraín Alegre? Bueno, Efraín Alegre tiene su valor, tiene su testimonio, tiene su lucha dentro del Partido Liberal. Yo no comulgo porque, repito, vengo de una generación diferente. Hay cosas pero seguramente que a él también hay cosas que no le gustan que yo hago, ¿verdad? Hay formas de hacer o de ejercer el liderazgo que no me convencen, ¿verdad? Que están desfasadas según mi visión y que nosotros tenemos que tener otro tipo de liderazgo y de compromiso para intentar aglutinar, ¿verdad? Entonces, la prioridad no debe ser mi figura, no debe ser mis intereses, no debe ser mi ansiedad, sino que debe ser realmente la búsqueda de la construcción colectiva de un gran proyecto, ¿verdad? Entonces, yo respeto el liderazgo de Efraín, ¿verdad? Pero en muchas cosas no estoy de acuerdo con él. ¿Te parece que sus objetivos personalistas o sus intereses personalistas podrían ser un obstáculo para construir un frente de oposición? Salvo que él esté esperando simplemente las internas y la resolución de eso para poder cambiar de actitud, puede llegar a ser un obstáculo muy grande. Porque hasta el momento él no ha sido convocante. O sea que fue convocante y las veces que fue en las mesas de los partidos fue para bajar una línea, no para escuchar, ¿verdad? Y el ejercicio de escucha es demasiado importante. Yo no creo que él haya hecho el esfuerzo suficiente y voy a hablar por diputados, ¿verdad? Para poder... En diputados hay diputados liberales fantásticos que tienen, digamos, clarísima la película, que están prácticamente luchando en solitario y no se sienten identificados con el liderazgo de Efraín. Y si dentro de su propio partido, gente que está, ni siquiera hablo de la gente que no vale la pena, pues no sirve ni para tranca de infierno, ¿verdad? Hablo de la gente que sí es un potencial que hay que cuidar dentro de su partido y que él no llama ni convoca. Katia, en marzo pasado se perdió en la Cámara de Diputados la votación para elevar el juicio político
al presidente de la República y al vicepresidente de la República por mal desempeño de sus funciones en la pandemia. ¿Pensás que hubiese sido diferente el resultado si se apuntaba solamente al presidente de la República y no al vicepresidente? No. Yo creo que Honor Colorado tiene clarísima la película de intentar jugar como disidencia, pero en realidad por sus votos los conoceréis. Si es que uno mira la trayectoria de ese voto en la Cámara de Diputados, nosotros vemos que los colorados están unidos desde el comienzo de esta gestión. O sea que simplemente hay un grupo de medios que trata de hacer ver como que la fruta podrida está hacia un lado y posiciona discursos grandilocuentes, de críticas, etcétera, pero que en la práctica uno ve que son la misma cosa. Acá todavía no llegó en ningún momento y todo termina siendo un jaque, porque no hay una decisión del líder de Honor Colorado de enjuiciar y de soltarle la mano a Mario Abdo Benítez. ¿Por qué no lo hace? ¿Y a vos no te parece que a lo mejor al enjuiciarlo a Mario Abdo Benítez, justamente Honor Colorado podría tener la oportunidad de que suba Hugo Velázquez, que además por constitución ya no puede candidatarse para 2023 si ejerce la presidencia destituido el presidente? ¿No te parece que a lo mejor Honor Colorado hubiese estado interesado en eso o lo iban a defender igual a Mario Abdo Benítez? No, lo iban a defender igual. Yo creo que las cosas van a cambiar a partir de agosto. En agosto cambian también las reglas de juego porque ya no hay un mandato electoral, es decir, que a partir de agosto la sanción al presidente de la República y su destitución vía juicio político ya no va a implicar que haya una elección. Entonces están esperando eso en parte. Están jugando el juego de extorsionar. Yo creo que ellos tienen en ambos. Cumplidos los 3 años de periodo, claro, lo reemplazaría el vicepresidente y no hace falta llamar a elecciones para elegir un nuevo vicepresidente. Así es. Se elige en el Congreso. Directamente. Correcto. Puede cambiar el tablero a partir de agosto. Va a ser muy difícil, sobre todo si Mario Abdo Benítez no viene de manera contundente, al menos con las vacunas, y continúa esta, digamos, a cuentagotas de donaciones. Paraguay, Federico, es un país digno. Paraguay ha pagado y ha gestionado contratos para más de 13.000 dosis de vacuna. Sí. Y sin embargo, nosotros somos un país digno. No necesitamos recibir donaciones. Nuestro pueblo se ha endeudado por generaciones enteras para pagar sus vacunas. Sin embargo, hoy tenemos una pésima gestión, unos pésimos cálculos de todos los ordenadores de gastos y principalmente de Mario Abdo Benítez, de Hugo Velázquez, que es parte de su equipo, y de los sucesivos ministros de salud, quienes en lugar de decir a nosotros nos cuesta más barato pagar las vacunas y si teníamos que pagarlas más cara, yo te puedo asegurar que los paraguayos íbamos a estar de acuerdo. Regateamos en vacunas para elevar los costos de terapia y para que la gente muera en pasillos, ¿verdad? O sea que es muy grave lo que se hizo en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, si no trae vacunas, el escenario se le complica muchísimo a Mario Abdo. Y no hablamos de 100.000 ni 300.000, hablamos de vacunas de verdad. Correcto. En julio es la prueba de fuego y ya no creo, sinceramente, si estas cifras continúan subiendo de esta manera escandalosa y dolorosa, que Honor Colorado le sostenga a Abdo. Claro, porque si esto no para septiembre estamos hablando de 20.000 muertos. Señor. Aquí, en este libro, Cartas, te agradezco nuevamente, Cartas a Marito. Hay una carta en la cual ustedes le proponen la convocatoria a una constituyente, esto obviamente pensando en el largo plazo, a una constituyente, y ustedes proponen cosas muy interesantes. Por ejemplo, la unicameralidad del Congreso, es decir, que no vayan 2 cámaras, sino una sola cámara. Y también proponen cosas como, por ejemplo, que desaparezcan las gobernaciones y que desaparezcan las juntas departamentales. ¿Por qué? Bueno, básicamente repensar y reconfigurar el poder político es muy importante para empezar una nueva era. Funciona la bicameralidad,
no es un obstáculo acaso ¿Funciona la bicameralidad? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos, ¿verdad? ¿Funciona este feedback que hay? ¿Realmente nosotros estamos ofreciendo a la ciudadanía leyes que en su cotidianeidad redunden en beneficio ciudadano? ¿Qué es lo que se debate dentro de las dos cámaras del Congreso? ¿Sirven para la toma de decisiones estratégicas y para la consolidación de la democracia constitucional? Y esas son las grandes preguntas que se debaten. Nosotros tenemos una teoría de que el cambio de paradigma y el establecimiento de la unicameralidad puede ser muy interesante para simplificar muchas cosas. Esta unicameralidad va a permitir también una mayor concentración, una reconfiguración diferente de todo lo que hace el sistema electoral, y después tendremos una Cámara de Representantes, ¿verdad?, que también se propone en el libro. Y por otro lado, cuando hablamos de reconfiguración, vemos que las gobernaciones tal cual están concebidas no sirven para nada. Porque en la Constitución Nacional se establece que las gobernaciones son representantes del Poder Ejecutivo en las regiones. Sin embargo, hoy, cuando hablamos de un espacio electoral donde puede estar ocupado por liberales, por colorados, por gente afín o no afín al gobierno de turno, no están sirviendo para nada más que para robar, para instalar, digamos, ese brazo ejecutor que no tiene proyectos. ¿O acaso viste al gobernador del Central, voy a hablar de mi departamento, que ha convocado a los 20 distritos de Central para sentarse a una mesa y decir, bueno, acá nosotros necesitamos impactar? ¿Por qué no nos proponemos durante este periodo, no sé, hacer el desagüe pluvial en todos los departamentos de Central? Porque si hacemos solamente en uno, resulta que el otro municipio pues viene y nos inunda. O sea que tenemos que tener un plan. Esa es la articulación que debe cumplir un gobernador. ¿Y qué es lo que hoy hace? Hace por su lado, no sé si así se dice, pero por su lado su propio negocio, y vemos que factura, digamos, y no tiene ningún plan estratégico. No nos sirven gobernadores concebidos de esta manera. Entonces o los eliminamos o hacemos que realmente sean representantes del Ejecutivo y que los nombre él. Ok, perfecto. Como era antes del sistema. Obvio, pero bueno, otra reconfiguración, no, pero hablo nomás de que nos cuesta tanto provocarnos y pensar. O sea que eso es el punto que se propone un poco. No son verdades absolutas. Pueden tener muchísimos errores. Son simples pensamientos disparadores de un debate a nuestro criterio, ¿verdad?, absolutamente necesario para que la sociedad compatibilice la democracia de calidad, una democracia constitucional en donde realmente se apunte a la política como un servicio público. Ok. Obviamente que ese debate requerirá de un contexto de constituyente. ¿Para cuándo, te parece? Si es que vamos a hacerlo, tiene que ser al principio de un periodo constitucional, donde la legitimidad del gobierno es suficiente para poder convocar a la sociedad civil para aliarse estratégicamente en un debate que sea capaz de enriquecer nuestro pacto político y social y no llevar adelante una constituyente únicamente para incorporar los temas que finalmente la clase política tiene en agenda. Conste que estos son propuestas de disparador a largo plazo, ¿verdad? Hoy mismo llevar adelante una constituyente sería ponernos una soga al cuello. ¿Por qué? Porque tenemos todo un sistema de cacicazgos, todo un sistema de captura que va a hacer que el Partido Colorado probablemente ponga todas sus fichas para poder tratar 2 o 3 temas que le interesan y que hace mucho dan vueltas y que hay intentos de golpe fallidos, que son el tema de la reelección, por ejemplo. Ahora, nosotros queremos una constituyente porque queremos ser eternos. Correcto. ¿A qué le tenés más miedo, Katia? ¿Le tenés más miedo a la continuidad de este Partido Colorado manejado por claques, como dijiste, en el gobierno, o al avance de movimientos socialistas, comunistas que puedan generar masa de seguidores aquí en el país? A lo primero. A lo primero. Sí. ¿Por qué? Le tengo más miedo a la continuidad de la claque del Partido Colorado porque han convertido al Paraguay en un estado inviable, en un estado que no ofrece las garantías de la supervivencia de las instituciones. Nosotros apuntamos a ser
así como estamos dirigidos, un protectorado de Brasil probablemente, ¿verdad? No tenemos condiciones de subsistir como un Estado independiente con soberanía si continuamos manejando la res pública de la manera que lo hace el Partido Colorado. El resto yo creo que son fantasmas. Son fantasmas, no digo que no se pueda dar, pero yo creo que la formación y fundamentalmente la juventud que tenemos hoy ya no está ideologizada ni tampoco tiene interés en apuntar hacia ese camino. Otras son las prioridades de los jóvenes, otra es la prioridad de la calle. Y puede haber, sin lugar a dudas, un grupo de trasnochados, gente que quiera imponer alguna suerte de ideología o qué sé yo, o como vos le decís, de comunismo, pero yo no creo que eso prenda a nivel de masas, ¿verdad? A ver, vos me decís, no creo que prenda a nivel de masas. Sin embargo, ejemplos como Bolivia, su elección presidencial del año pasado. La semana pasada, la elección ganó un comunista en Perú. El avance del comunismo en... Ganó un sindicalista en Perú. No sé si un comunista. Él es un comunista. Su partido es un partido comunista. El avance del comunista en Chile. Ahora está creciendo la popularidad de un señor de apellido Petro, que es comunista también en Colombia. Hay signos de avances de un comunismo que justamente se sirve de ese caldo de cultivo y que es la gente que está descontenta por los resultados del gobierno que tenemos. No, más allá de la ideología de un candidato que viene a romper el status quo en algunos países, le va a ser muy difícil avanzar en esas ideas, porque existe todo un esquema constitucional democrático previsto en la mayoría de las cartas políticas. No va a ser tan sencillo, entonces va a ser una persona probablemente más radicalizada, con ideas que hacen que la gente se despierte, que generan simpatía, pero que a la hora del ejercicio del poder va a tener que adaptarse a determinadas reglas. Yo soy una convencida de eso, ¿verdad? O sea que el mensaje que está dando, y hay un dicho que dice, ¿verdad? Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Y si es que nosotros estamos viendo ese avance y no estamos haciendo nada, bueno, pues que sarna con gusto no pique y que si pica no mortifica, ¿verdad? Porque quiere decir que la clase política no está a la altura para realizar las transformaciones y está esperando que esto ebulla, que esta olla a presión explote y no nos quejemos de las consecuencias después, Federico. Si nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias para generar procesos que aplaquen la desigualdad que hoy hay en Paraguay y el crecimiento de esa desigualdad, de esa falta de oportunidad, de ese país que es un doble país, es un país donde hay gente muy privilegiada que tiene acceso a todo lo básico y hay gente que no tiene nada absolutamente. Entonces no nos quejemos, porque se viene y ahí ya no podemos saber bajo qué ropaje se va a venir el estallido social. Ya no vamos a poder saber si va a ser de una extrema violencia, si va a ser con el posicionamiento de una ideología, ya no vamos a poder saber ni vamos a poder controlar. Y la culpa es del Partido Colorado. Bueno, la culpa es del Partido Colorado, pero también lo que dijiste al principio de la conversación, ustedes tienen responsabilidad de no mostrar una oposición que verdaderamente quiera ser diferente. Sí, y estamos de todo. Correcto. Elecciones municipales, Katia. Hablemos un poco de Asunción. ¿Te parece que puede llegar a pasar que el oficialismo con 35 mantenga el poder municipal porque 35 es más que 20 más 20 por separado? Sí, por supuesto que sí. Puede pasar. De hecho que nos deja muy golpeados también los gobiernos de oposición que no han incidido ni han impactado. Entonces la baja participación y el movimiento de las estructuras en una época en donde la gente tiene miedo con justa razón y en donde la política no le genera ningún tipo de simpatía, puede llegar a pasar que las estructuras ganen las elecciones municipales. En cuanto a esa unión, yo siempre hablo de una unión programática, porque tampoco vale la pena aliarse para ofrecer qué, es la pregunta. ¿Para ofrecer qué? Entonces nosotros desde el Partido Encuentro Nacional estamos promocionando la candidatura de Juan Galeano Grassi, ¿verdad? Él es un luchador social, es un emprendedor, es una persona joven, es una persona que tiene ya una trayectoria, digamos, en la lucha contra la corrupción, que ha denunciado algunos grandes negociados en la municipalidad
Creemos que tenemos un equipo sólido de concejales municipales que puede ejercer de contrapeso, gente nueva, gente joven, producto de una alianza también con distintas, en lugar de haber 12 listas, va a haber una lista que se llama Encuentro Ciudadano, que va a poder y da participación a diferentes líderes y lideresas locales, donde estamos ofreciendo una opción a la ciudadanía azucena. Ojalá, porque tampoco somos, nosotros somos aliancistas, el encuentro es aliancista, el encuentro es, y ojalá se pueda dar que realmente el Partido Liberal, con Eduardo Nakayama, que creo que es un candidato de consenso, pueda tener la suficiente humildad para aglutinar, ¿verdad? Porque si ellos se dicen la segunda puerta y no pueden convocar a las terceras fuerzas, entonces ¿qué es lo que tenemos, verdad? Y por otro lado la tenemos en el escenario a Patria Querida, un partido que yo sinceramente creo que no va a apostar a la alianza. ¿Por qué? Porque tiene una línea individualista, no aliancista, sabe que sea sobre la base de sus, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Nosotros en la Cámara trabajamos muy bien con Patria Querida, pero estoy haciendo una descripción objetiva. Ellos son aliancistas cuando la alianza es a favor de ellos, pero ojalá que en Asunción nos sorprendan realmente y podamos someternos a un escrutinio en donde se pueda dar una escucha activa de la ciudadanía para buscar un candidato único en la oposición de Asunción. Ok. Katia, y más allá de las municipales, para las generales, ¿qué dice tu olfato político respecto a quién podría ser candidato del Partido Colorado para presidente de la República? El que gane las internas en el Partido Colorado, ¿quién sería? Bueno, hacer futurología en política es un poco, pero tampoco voy a eludir tu pregunta, ¿verdad? Porque es un poco lo que el pálpite que yo siento. Yo creo que el movimiento Olor Colorado se está consolidando fuertemente, no es que yo lo quiera, todo lo contrario, ¿verdad? Tengo temor al avance de un neocorporativismo peligroso, ¿verdad? Un neostronismo, un neofascismo, tengo miedo. Para mí esa es la idea más fuerte que se representa, pero creo que con la debilidad de Mario Abdo Benítez tiene todas las chances para poner el próximo candidato a presidente de la República por la Asociación Nacional Republicana del Movimiento Honor Colorado. Santiago y me animo Peña. A decir que es Santiago Peña y, bueno, el vicepresidente prácticamente cerrado, Pedro Aliano. Correcto, que seguramente disputarían las internas contra Hugo Velázquez por Añetete. Sí, y no va a ganar. ¿Y cuáles son los planes, las propuestas o los objetivos de Encuentro Nacional para las próximas presidenciales en cuanto a esto es lo que queremos lograr? Nosotros estamos trabajando a nivel país, ¿verdad? Fuertemente buscando esa sinergia colectiva con los jóvenes. No es fácil, ¿verdad? Estamos intentándolo a nivel nacional y la idea es sumarnos y sumar a un proyecto. ¿Dónde vamos a estar colocados dentro de ese gran proyecto nacional? Y si no se puede construir, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo a nuestro proyecto. Nosotros sí tenemos un proyecto, lo dirá el tiempo. Pero nosotros estamos o para estar adentro o para estar afuera en el sentido de la visión, desde la perspectiva donde seamos más útiles. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar, para ayudar, no sé si como candidatos, no sé si fortaleciendo el Congreso. Primero hay que trabajar de hecho en el soporte teórico de qué es lo que queremos. Correcto. Hoy, Encuentro Nacional, ¿cuántas bancas tiene en cada Cámara? Nosotros tenemos 2 bancas en la Cámara de Diputados, que estamos la diputada Norma Camacho y yo. Okay. Nosotros estamos trabajando muy bien. Ella a lo mejor no tiene tanta visibilidad mediática, pero es una gran compañera realmente en lo que hacemos como dupla. Tiene un impacto, tiene una hoja de ruta que fue trazada en el 2018. Alguna vez si nos piden rendición de cuentas, nosotros cumplimos lo que prometimos. Y nosotros teníamos unas determinadas líneas que íbamos a ejercer de labor en la Cámara y lo hemos cumplido. 1, la eliminación de privilegios. Nosotros no aceptamos el seguro médico VIP, no aceptamos los pines de oro ni regalos protocolares, que parece una soncerita, pero es muy grande. No aceptamos los cupos de combustible, no aceptamos un montón de regalías y privilegios que vienen adosadas al cargo. Además de eso, planteamos el tema del Parlasur, porque era una promesa de campaña la eliminación del Parlasur.
A Dios gracias, vamos a tener en el 2023 Yacine Parlasurianos, vamos a tener un ahorro importantísimo, digamos, de gasto y sobre todo de estructura, ¿verdad? Gente que no valen para nada y que está en esos espacios, salvo honrosas excepciones que probablemente confirmen la regla. Okay. Nosotros impactamos en el tema de Itaipú. Fuimos los proponentes del tema de fondos sociales, ¿verdad? La utilización de los fondos sociales, en este caso para la pandemia, las auditorías a las binacionales, un montón de cosas que tienen que ver con la transparencia y la recuperación de la soberanía en un espacio que siempre nos engañaron y nos dijeron que era binacional. Y bajo la binacionalidad ninguna mirada institucional pudo entrar hasta que nosotros llegamos y empezamos a posicionar esa idea. Y no digo que lo hicimos solos, porque obviamente que le llegó su tiempo a la idea y fue una construcción colectiva, pero fueron promesas de campaña que generadas y llevadas adelante, nosotros le podemos decir a la gente, cumplimos. Correcto. Katia, me detengo en eso que dijiste. Siempre nos engañaron diciéndonos que son binacionales. ¿Por qué nos engañaron? Nos engañaron porque son feudos, porque de ahí se quita la plata para comprar las elecciones. Los colorados hace mucho que no ganan elecciones, compran elecciones y hay que hacer ese distingo. Entonces, ¿dónde hay la plata dulce, la caja chica, la caja negra, como le quieran llamar, ¿verdad? Es justamente de los fondos sociales, de los fondos de las binacionales. Ahí no entra el Estado, no entra Contraloría, no entra ley de contrataciones públicas, no entra ningún tipo de auditoría. Entonces, que vean nuestras cuentas y nuestras inversiones, y 50% de Itaipú y de Yacyretá Ñanembái es nuestro. Entonces, nosotros debemos recuperar esa soberanía para intentar de que una cuestión tan estratégica para nuestro desarrollo, que es la energía, pueda redundar en beneficio de un proyecto. Ok. Comprar elecciones, además del dinero para acarrear a la gente y conseguir los votos a partir de los operadores políticos, que son los propios de mi propio partido, ¿verdad? Los votos de mi propio partido. Además de eso, comprar elecciones también implica comprar a políticos de la oposición para evitar que haya una cohesión en la oposición. Sin lugar a dudas. Comprar elecciones es comprar también, entre comillas, la gobernabilidad, ¿verdad? Hay una realidad y un secreto a voces que hay muchos parlamentarios que reciben, digamos, las dávidas, no solamente en efectivo, de manera mensual, sino también dávidas que si nosotros, de hecho que salen todos los días en los diarios, si es que nosotros vemos y hacemos el une con flecha, el diputado, que su esposa o su esposo es intendente, que participa en licitaciones, que es parte, digamos, en menor medida, su silencio, su complicidad y su falta de posición se mantiene porque es parte, digamos, del sistema de compras públicas, por ejemplo, ¿verdad? O sea que no solamente hay un dinero mal habido debajo de la mesa, sino también hay un dinero que se da a la consolidación de pequeños feudos o espacios en donde esta gente gana. Correcto. Katia, tengo que hacer una pausa. Sí, claro. Y vamos a volver. Y cuando volvamos quiero que me respondas dos preguntas. Sí, claro que sí. La primera, si aspirás, si está dentro de tus planes, ser presidenta de la República del Paraguay. Y la segunda, si te toca el ejercicio del poder, ¿cuál te gustaría que sea el legado que deja tu paso por la política y por el gobierno para el país? Ok. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Ahora sí, hacemos una pausa comercial y regresamos para cerrar el programa con la diputada Katia González. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort.
Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Continuamos con la diputada Katia González. Katia, ¿quieres ser presidenta de la República del Paraguay? Bueno, para todo político el cielo es el límite, ¿verdad? Uno tiene una aspiracional, uno hace una carrera política aspirando al cargo más encumbrado, ¿verdad? Pero esto implica construir un proyecto. Yo insisto mucho en eso, ¿verdad? La factibilidad de cualquier decisión implica la construcción colectiva de hacia dónde vamos a ir, cuál es el proyecto que tenemos para este país que es tan lindo, que es tan glorioso, que realmente pueda tener un norte, ¿verdad? Es los bueyes delante de la carreta, no al revés. Las decisiones no se toman. Aquel político que lo hace de una manera distinta se equivoca. Correcto. Y engaña a la gente. Ok. Si te toca ejercer el poder, presidenta de la República, vicepresidenta de la República, ¿cuál Florero te gustaría? No. Perdón, Florero Florero no. no. ¿Cuál te gustaría que sea el legado que deje tu paso por el gobierno para las próximas generaciones de paraguayos? En primer lugar, la consolidación de la democracia constitucional, que es muy ambicioso, es muy genérico, pero que tiene sus bemoles. Nosotros necesitamos un país con una consolidación del Estado de Derecho. Nosotros necesitamos cumplir, entender lo que es una constitución, entender lo que es nuestro pacto político y social, entender que las leyes y que el Estado de Derecho debe funcionar. Que en términos sencillos se explica, Federico, que gobernantes y gobernados estamos sometidos al imperio de las leyes. Si Paraguay no apuesta por eso, por la seguridad jurídica, por la consolidación de sus instituciones, habrá vivido en vano. Y estamos muy permeables y nunca vamos a jugar en las grandes ligas. Paraguay merece jugar en las grandes ligas, merece tener inversiones, merecemos tener un norte. O sea que si llego alguna vez a la máxima magistratura va a ser para luchar por la felicidad colectiva, que es esa que necesitamos. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Estoy leyendo varios libros porque estoy haciendo mi tesis. Entonces estoy leyendo muchos libros jurídicos y terminando de leer este fin de semana La insoportable levedad del ser de Kundera. Excelente. Yetu'ue. Así es. Katia, un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Por favor. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.